Hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien. Las clases que vamos a hacer ahora van a ser un formato distinto. Les voy a pasar este video donde voy a tratar de explicar lo mejor que pueda los contenidos que nos faltaron por pasar. Y además les voy a seguir apuntes, seguramente van a estar, hoy día estamos 27, van a ser el domingo de esta semana, 27 de noviembre, el domingo de esta semana seguramente los van a poder encontrar en el aula. Los apuntes van a ser de la misma materia que voy a pasar hoy día, pero la idea es simplemente que vean más ejercicios o quizás explicar de manera más detenida lo que voy a ver acá. Entonces, para empezar, un breve repaso. Nosotros hasta hoy día lo que habíamos visto era cinemática, donde estudiamos cómo se mueven los objetos, definimos aceleración, velocidad y posición. Dijimos que la posición es el punto que ocupa en el espacio un objeto y la posición la caracterizamos por un vector en 3 dimensiones, los reales, a 3. Luego vimos velocidad, la definimos como la derivada de la velocidad en el tiempo, y vimos aceleración, que es la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, tomando las definiciones, resolvimos esas ecuaciones y encontramos algunas expresiones para la velocidad y para la posición cuando la aceleración es constante. Y luego hicimos lo mismo cuando hay algún movimiento de simetría circular y encontramos la posición, velocidad y aceleración en coordenadas polares, que es lo más adecuado de utilizar cuando la simetría es circular. Luego de eso vimos dinámica, empezamos con los principios de Newton. Vimos el primer principio de Newton que dice que los objetos tienden a permanecer con velocidad constante siempre. Y luego el segundo principio de Newton que dice, lo pasamos así, esto es importante, dijimos que la sumatoria de fuerzas externas es igual, lo pasamos de esta forma, a la derivada de P en dt. Si ustedes revisan sus apuntes, habíamos dicho que P es igual a la masa por la velocidad. Entonces, lo que me queda esto va a ser igual a la derivada de la masa en el tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, esta cosa que está acá le llamamos momento lineal, aunque no profundizamos en esto. Simplemente lo ocupamos para introducir la segunda ley de Newton. Y los problemas que vimos nosotros siempre fueron con masa constante, por lo tanto esa derivada es cero, y lo que nos queda es la muy conocida expresión de la segunda ley de Newton de masa sobre fuerzas externas o fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces, hasta ahí quedamos, vimos muchas aplicaciones de eso, problemas, no sé, planos inclinados, vimos aplicaciones de la segunda ley de Newton cuando había movimientos con simetría circular, encontramos la aceleración centrípeta, bueno, y vimos poleas también, ¿cierto? Y todas esas aplicaciones. Lo que vamos a ver hoy día, lo que nos falta ver, y por lo que voy a empezar ahora, es con trabajo y energía. Trabajo y energía, al parecer, es un poquito más sencillo que cinemática y dinámica, porque en trabajo y energía uno no trabaja con vectores, sino que trabaja con escalares. Y más o menos la idea básica que hay detrás de trabajo y energía es que yo resuelvo las ecuaciones de Newton, de la segunda ley de Newton, encuentro la aceleración, entonces voy a encontrar la aceleración como función de la fuerza, pero yo de cinemática ya tenía una expresión para la aceleración. Entonces reemplazo, a ver, ¿cómo explicarlo? Reemplazo lo que conozco de cinemática con lo que está en fuerza y obtengo una ecuación que es independiente del tiempo y es escalar. Quizás dicho así, suena medio enredado, pero la idea básica es esa. Reemplazo el tiempo en las dos partes de cinemática y dinámica y obtengo expresiones para la velocidad en función de la posición en forma escalar, no en forma vectorial. Esa es la idea básica. Entonces, para empezar, ya con lo nuevo, vamos a introducir el primer concepto le vamos a llamar trabajo, lo vamos a simbolizar con una W y vamos a definir el trabajo de esta forma. Vamos a definirlo como la magnitud de la fuerza deja llamarle S a la magnitud del desplazamiento por
el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Este alfa que está ahí, ese alfa es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si ven, esto es un producto, es un escalar, porque no hay, esto es un número, esto es un número y esto también es un número, acá no hay cantidades vectoriales. Si ustedes recuerdan lo que vimos al comienzo del curso con operaciones vectoriales, pueden verificar que esto se puede escribir de forma más compacta como fuerza punto desplazamiento. Este es el producto punto entre dos vectores. Entonces, lo importante a rescatar es que usualmente la gente habla, bueno, no sé si la gente, pero no es tan raro o tan difícil de encontrar a alguien que diga que el trabajo es igual a la energía gastada o cosas por el estilo. Bueno, en mi opinión personal, el trabajo no tiene una definición conceptual. Para mí sería muy difícil decir qué es el trabajo en palabras, pero lo que sí puedo ver es, digamos, cuáles son las características de esta definición, y dadas esas características podemos, de alguna manera, acercarnos a alguna intuición de qué es el trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajo, lo primero que yo veo es que el trabajo va a ser cero si, solo si, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, si algo se está desplazando hacia la derecha, por ejemplo, este borrador que se desplaza hacia la derecha, supongamos que voy perfectamente horizontal para allá, en este caso la fuerza peso es vertical hacia abajo, el desplazamiento es para allá, entonces por lo tanto el ángulo entre el desplazamiento, que sería para allá, ¿cierto? El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza va a ser 90. Y nosotros sabemos que coseno de 90 es 0. Por eso es que el trabajo va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que uno podría decir, digamos de manera rápida, es que una fuerza perpendicular no produce trabajo, y eso me hace pensar, insisto, no es que sea eso, pero existe uno, lo puede hacer como un proxy conceptual, de que el trabajo de alguna manera mide cuánto la fuerza tiende al desplazamiento. Si una fuerza tiende alto al desplazamiento, entonces va a realizar más trabajo que una fuerza que no tiende al desplazamiento como esta, que hace 90 grados. Entonces por eso la gente lo interpreta de repente como que el trabajo es igual o es cuánta energía entrega una fuerza al desplazamiento. Entonces veamos. Hay casos que sí, pero no es siempre. Después vamos a ver en detalle en qué casos se puede pensar el trabajo así. Lo primero entonces es que el trabajo es, y por supuesto también el trabajo va a ser cero si el desplazamiento es cero, y también va a ser cero si la magnitud de la fuerza es cero. En los dos casos el trabajo va a ser cero. Entonces veamos un ejemplo para ver bien cómo se utiliza esta definición de trabajo. Entonces, el primer ejemplo que voy a ver es este que está acá. Para ahorrar tiempo, los cálculos los tengo listos desde antes. Entonces, simplemente voy a escribir las ecuaciones y ustedes pueden verificar con su calculadora que esté todo bien hecho. Y entonces veamos. Entonces, el primer ejemplo dice, hay una caja en una superficie horizontal donde el coeficiente de roce es 0, es decir, que no hay roce. Aplico una fuerza hacia allá, F, que hace 60 grados por la horizontal, y la masa de la caja es de 3 kilogramos. Y la fuerza F es de magnitud 10. De magnitud 10. Entonces, la magnitud de F es 10 newton. Entonces, esos son los datos y vamos a calcular el trabajo cuando esto se mueve desde aquí hasta acá. Entonces, vamos a suponer que la distancia de aquí hasta acá es 2 metros.
Entonces esos son los datos que tenemos. Tenemos una caja, se le aplica una fuerza en esa dirección, la caja se va a desplazar hacia la derecha y queremos saber cuál es el trabajo que realiza la fuerza, F. Vamos a calcular también el trabajo que realiza el peso y el trabajo que realiza la normal. Porque esas serían las fuerzas que están actuando acá. Entonces dibujemos, aquí estaría actuando el peso hacia abajo. Por supuesto que yo lo omití en el dibujo, no lo debería haber omitido, pero aquí la aceleración de gravedad está hacia abajo. La normal va hacia arriba, la normal que ejerce el suelo sobre la caja, y la fuerza F que va en diagonal. Entonces, lo que obtenemos es el trabajo de F va a ser igual a la fuerza, a la magnitud de F, que sería 10, por la magnitud del desplazamiento, que es 2, ¿de acuerdo? Recuerden que estoy jugando el producto interno, por eso es que solo estoy escribiendo las magnitudes y no las componentes vectoriales. Entonces 10 por 2, por el ángulo entre ellos, el desplazamiento es a la derecha y la fuerza va para allá, por lo tanto el ángulo es 60, coseno 60. Y eso da 20 por 0,5, coseno 60 es 0,5, y eso da 10, y aquí me voy a detener un poco, newton por metro. Y cuando estemos hablando de trabajo o energía, a ese producto le vamos a llamar joule. Lo vamos a simbolizar con una J. Es en honor a un físico que vivió el siglo XX, alrededor de a finales de 1800. Lo que estaba estudiando él era tratar de juntar la idea de energía mecánica con calor. Hoy día uno asume que es lo mismo y por eso hace motores de combustión interna, qué sé yo. Pero en ese tiempo no era trivial, el calor era algo muy místico. Y Joule hizo estudios que demostró que yo puedo ocupar energía mecánica, es decir, cosas que se mueven, para elevar o disminuir la temperatura de algo. Y también puedo cambiar la temperatura de algo y producir movimiento con eso. Bueno, eso es lo que uno ve hoy día con las explosiones. Entonces, en honor a él, se le puso Joule a la unidad de trabajo. Y es la misma que se ocupa en energía. Ese es el Joule. Luego tenemos el trabajo de F, el trabajo del peso, lo voy a escribir así, va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que sería 30 mg, ¿cierto? Por la magnitud del desplazamiento, que es 2, por el ángulo entre ellas dos. El peso es hacia abajo y el desplazamiento es hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo que va a haber es 90 grados. Eso me quedaría coseno 90. Y coseno 90 es 0, así que el trabajo del peso es 0. Y ustedes pueden verificar que el trabajo de la normal también va a ser 0 por la misma razón, porque la normal va hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo. Entonces, esa es la forma de calcular el trabajo. Importante es notar, ¿cierto?, que si yo, por ejemplo, estoy manteniendo un objeto como este, supongamos el trabajo que realiza la normal que ejerce mi mano sobre el borrador, en este caso, si lo dejo quieto, es 0, porque no hay desplazamiento. Entonces hay una fuerza que se aplica, pero no hay desplazamiento, por lo tanto el trabajo va a ser 0. Y se me ocurre dar este ejemplo nada más porque es importante para dar cuenta que si esto fuera muy pesado, ustedes se pueden imaginar que me voy a cansar, es decir, voy a gastar energía mía para mantener esto acá, pero no estoy realizando trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo hago para recalcar que en realidad el trabajo está dado por la definición anterior y cualquier interpretación que uno dé tiene que acercarse a esa definición, pero no va a ser la interpretación, sino que es la definición lo que dice que es el trabajo. Entonces tenemos ese ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Como les dije, voy a subir al aula apuntes y ejercicios. ¿De acuerdo? El otro ejemplo es este que está acá. Tengo un plano inclinado. Un plano inclinado. Está inclinado en 30 grados. En 30 grados va a estar inclinado. Tengo una caja M que se viene desplazando desde acá arriba, ¿de acuerdo? Vamos a decir que esta distancia es D. Y a esta altura que está acá, esta altura es 3 metros.
esa es la altura. Y la masa de la caja, vamos a decir que es 5 kilogramos. Entonces, igual que delante, vamos a estar interesados en calcular el trabajo del peso, el trabajo de la normal. O sea, dicho de otro modo, vamos a calcular el trabajo de todas las fuerzas que están actuando acá. Y de nuevo, asumamos que, por simplicidad, vamos a decir que el coeficiente de Rosa acá es 0. Dicho de otro modo, la superficie es muy lisa. Entonces, veamos, vamos por partes. Primero dibujo las fuerzas, esta parte es igual que lo que hacíamos antes. Tengo la normal para allá y el peso vertical hacia abajo. Viene en la dirección de G. De nuevo olvidé dibujarlo, pero acá G va verticalmente hacia abajo. Entonces, tengo esto. Acá están los 30 grados. El desplazamiento lo voy a dibujar esta vez. Se ve claramente que el desplazamiento tiene esa dirección, hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo entre el peso y el desplazamiento es este que está acá, que vendría siendo 60 grados. Ustedes pueden verificar eso porque si este ángulo que está acá, entre el desplazamiento y el peso, es el mismo ángulo que está entre la hipotenusa y la vertical. Porque el peso es paralelo a la vertical y el desplazamiento es paralelo a la hipotenusa. Como este ángulo es 30 y acá hay 90 grados, ese tiene que ser 60. Entonces ese sería el ángulo entre el peso y el desplazamiento. Y el ángulo entre la normal y el desplazamiento es 90 grados, es un ángulo recto. Entonces me va a quedar el trabajo del peso, ocupamos la definición de nuevo, la magnitud de F, lo voy a escribir mg, al final le voy a poner los números, por la magnitud del desplazamiento, que va a ser D, por el coseno del ángulo entre ellos, coseno de 60. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden ver, D no lo tengo, pero claramente se puede ver que D coseno de 60 es igual a H. Si ustedes ocupan ese triángulo que en la primera clase dijimos que hay que aprenderse de memoria, van a ver que D coseno de H, coseno de 60, es igual a H, porque D es la hipotenusa, el ángulo 60 está acá arriba, y el cateto adyacente es H. La hipotenusa por el coseno del ángulo me da el cateto adyacente, por lo tanto D coseno de 60 me da H. Entonces eso es H. Entonces finalmente el trabajo del peso me va a quedar mg por H. Y eso es igual a 5, vamos a ocupar G como 10, y H es 3. 5 por 10 es 50, por 3 150. 150 joules. Y el trabajo normal, probablemente ustedes ya saben cuánto es 0. Siempre las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Entonces, en este ejemplo, la única fuerza que realiza trabajo es el peso, que es igual a mgh. Ahora, esto es, aquí hay dos ejemplos de cómo se calcula el trabajo de una fuerza constante, porque en los dos casos, la magnitud de la fuerza peso, por ejemplo, no va a variar mientras esto baja. En el caso que di anteriormente, pasaba lo mismo, la magnitud de la fuerza F no variaba mientras el objeto se desplazaba a la derecha. Entonces, vamos a ver ahora un caso más general, y es el caso de calcular el trabajo cuando la fuerza varía en el desplazamiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es trabajo de una fuerza variable. De una fuerza variable. Entonces nosotros, por ejemplo, la fuerza variable que conocemos y que hemos estudiado es la fuerza elástica. Entonces, supongamos que tengo lo siguiente. Tengo aquí una pared, tengo atado un resorte, el resorte está comprimido. Solo por simplicidad, de nuevo vamos a asumir que el coeficiente de Ross es 0. Acá tengo la masa m, voy a suponer que acá voy a suponer que esto es XA, y el resorte in situ está comprimido, la constante elástica del resorte le vamos a llamar K,
como está comprimido, cuando yo libere esto, la caja se va a mover a la derecha. Supongamos que se va a mover hasta acá, y esto es XB. Y de nuevo, por simplicidad, supongamos que en XA y en XB el resorte sigue comprimido. Acá está comprimido y acá también va a estar comprimido. ¿Qué significa? Que la fuerza todo el rato es hacia la derecha. Estamos suponiendo eso para no cambiar el ángulo, porque si acá el resorte estuviera estirado, entonces la fuerza elástica sería hacia la izquierda, pero en algún momento esto seguiría desplazándose a la derecha. Ustedes lo pueden ver experimentalmente, que si yo comprimo un resorte y suelto algo, el objeto se va a mover a la derecha y se va a seguir moviendo aun cuando el resorte esté estirándose, hasta cierto límite, y luego se devuelve. Entonces, para evitar ese cambio de ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, vamos a suponer que en los dos casos está comprimido. Entonces, veamos lo siguiente. Esto es en un tiempo 0 y esto es en un tiempo t1, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio esto está acá y al final está acá. Si yo calculo el trabajo como vimos delante, entonces el trabajo de la fuerza del resorte, me voy a olvidar del trabajo del peso en este caso porque estoy solo interesado en el trabajo de la fuerza que varía en el movimiento. Porque ojo que acá la fuerza elástica es K por X y acá va a ser K por XB. Por lo tanto, la fuerza elástica acá no es la misma que acá y no es la misma que en ningún punto entre medio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que el trabajo que va a hacer el resorte va a ser la magnitud de la fuerza, supongamos que ocupo K por XA, por la magnitud del desplazamiento, que sería XB menos XA. Esa sería la distancia de aquí hasta acá. Por el coseno del ángulo, dijimos que esto estaba comprimido todo el rato, así que el ángulo entre ellos dos va a ser 0. La fuerza hacia la derecha y el desplazamiento a la derecha. Entonces, en ese caso, aquí estaría haciendo lo que ocupamos delante, pero yo me podría preguntar, pucha, ¿y qué pasa si yo en vez de calcular así este trabajo, lo calculo así? K por XB, es decir, ocupo la fuerza acá al final, por XB menos XA, por el coseno del ángulo vuelve a ser 0. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Si ocupamos directamente lo que dijimos delante, vamos a cometer un error. Porque cuando yo multiplico la fuerza por el desplazamiento, si yo ocupo esta fuerza que está acá, entonces voy a ver que voy a subestimar el trabajo, porque esta fuerza en este punto, sobreestimar. Porque la fuerza en este punto va a ser mayor que acá, mayor que acá, mayor que acá y mayor que acá. Porque mientras más comprimido esté el resorte, mayor va a ser la fuerza elástica. Si ocupo esta expresión que está acá, voy a subestimar el trabajo del resorte. Porque si ocupo todo, cuando el resorte estaba acá, cuando la caja estaba acá, la fuerza del resorte era KXA. Cuando estaba acá era KXA', supongamos. Y así sucesivamente, y cada una de esas fuerzas era mayor que KXB. Entonces en este caso voy a subestimar el trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es, si ustedes quieren encontrar una suerte de fuerza promedio del resorte, y esa fuerza promedio, la fuerza promedio entre este punto y este punto, multiplicarla por A y B. Entonces, ¿cómo hacer más o menos eso? Entonces, para resolver este problema, veamos, déjenme mostrarles algo que puede servir. Nosotros dijimos al comienzo que el trabajo era igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por simplicidad, supongamos que ese ángulo es 0 de nuevo y hago un gráfico. Entonces este sería el desplazamiento versus la magnitud del desplazamiento, versus la magnitud de la fuerza. No, versus la fuerza no. Para respetar los signos. Desplazamiento, fuerza. Supongamos que es todo unidimensional para hacerlo más sencillo. Entonces el carácter vectorial solamente me va a indicar el signo. El signo me va a solamente indicar derecha e izquierda, pero no me va a indicar otras cosas más. Entonces, si esta fuerza es paralela al desplazamiento y es constante durante el desplazamiento, como habíamos visto en los casos anteriores, la gráfica tendría que ser más o menos así. Y yo sé que el trabajo va a ser igual a el trabajo, si la componente paralela de f al desplazamiento va a ser ángulo 0, entonces sería simplemente esta multiplicación que está acá.
por 1, por coseno de 0 es 1. Entonces, esto que está acá, f por s, la componente paralela de f al desplazamiento, si ustedes se dan cuenta, corresponde al área bajo la curva, porque es el área del rectángulo. Este es un rectángulo de ancho s y de alto f. Entonces, este sería f. F paralelo. Deja llamarle f para f sub 0, solo para distinguirlo del otro. Pero recuerden que es la componente paralela. Entonces va a quedar el área bajo la curva, es el trabajo. Entonces yo podría ocupar eso, porque si yo grafico la fuerza versus el desplazamiento de una fuerza variable, por supuesto que me va a quedar otra forma, otra curva, pero sí puedo calcular el área bajo la curva. Entonces, volvamos al ejemplo anterior y ahora calculemos el trabajo del resorte a través de un gráfico. Entonces, si vuelvo al ejemplo anterior, me va a quedar. Tengo la gráfica de posición. Ahora para acordarnos nada más, va a ser fuerza elástica y x va a ser desplazamiento porque voy a asumir que en x igual 0 puse el origen, es decir, cuando este x voy a hacer que corresponda también a la deformación del resorte. ¿De acuerdo? Elegí el origen de manera que en x igual 0 la fuerza elástica es 0. Entonces, cuando el resorte esté comprimido, esta cosa es la fuerza elástica, si ustedes se recuerdan, como vector, es menos kx. Entonces, cuando el resorte está comprimido, esta cosa, en la gráfica va a quedar más o menos así. Esta es una gráfica, perdón, me quedó súper mal, pero se supone que esa es una línea recta, porque corresponde a la recta kx. De nuevo, este sería la deformación, este sería la fuerza elástica, y ustedes saben que la fuerza elástica es menos kx, por lo tanto esto es una recta dependiente, la pendiente es menos k, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, nosotros teníamos el resorte, teníamos la caja, que se iba de xa a xb, ¿cierto? xa, xb. Entonces, yo voy a estar acá voy a estar en xa, es una mayor deformación en xa, voy acá, y luego me muevo hasta xb. Habíamos asumido que sigue todo el rato comprimido para evitar problemas con el cambio del ángulo. Entonces, xa, xb. El área bajo la curva, en este caso, va a corresponder a esta figura que está acá. Y yo puedo ver que esa área que está ahí la puedo calcular como el área del triángulo grande, deja llamarlo un triángulo grande. Se da la idea, ¿cierto? El área de este triángulo menos el área de este triángulo chico que está acá va a ser igual al área que sombrea aquí. Y ese es el área bajo la curva. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual al área del triángulo grande menos el área del triángulo chico. Entonces, si hago eso, lo que voy a obtener, voy a borrar esto, lo que voy a obtener es el trabajo de la fuerza elástica va a ser el área del triángulo grande, va a ser un medio, recuerden que el área del triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces va a quedar un medio de la base que va a ser un medio de la base que es xa por la altura que va a ser kx. kxa. Quedaría eso menos un medio de la base que es xb. Estoy ahora calculando el área del triángulo chico, xb, por la altura que es k por xb. Entonces lo que voy a obtener es que el área bajo la curva va a ser igual a un medio de kxa, eso sería kx cuadrado, menos un medio de kxb, xb por xb, de nuevo me queda xb cuadrado, un medio de kxb cuadrado. Entonces, en general, ese es el trabajo de la fuerza elástica. Siempre cuando ustedes quieran calcular el trabajo de la fuerza elástica, lo pueden calcular ocupando este término que está acá, un medio de kx cuadrado. Eso se va a repetir siempre, porque siempre cuando calculen el área les van a quedar triángulos, y los triángulos siempre van a ser de esta forma, porque les queda la altura que es kx por la deformación que es
Entonces, el área de la fuerza elástica, o sea, perdón, el trabajo de la fuerza elástica en particular se calcula de esta forma. Ahora, me quiero detener un poquito en esto. Este sería la fuerza elástica. Insisto, la fuerza variable que nosotros ocupamos en este curso va a ser, en la gran mayoría de los casos, va a ser la fuerza elástica. Bueno, voy a ocupar otros ejemplos después donde hay otras fuerzas variables. Pero principalmente esto es lo que vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, ustedes se acuerdan de los cursos de cálculo 1, cálculo 2, que el área bajo la curva corresponde a la integral. Por lo tanto, en general, la definición más general de trabajo va a ser esta que está acá. El trabajo es igual al área bajo la curva. Porque vimos que cuando la fuerza es constante o variable, para los dos casos aplica. Y el área bajo la curva, nosotros nos acordamos que es la integral de la fuerza por el desplazamiento. Si lo escribo vectorialmente, se va a hacer un producto punto y voy a ir desde una posición XA a una XB, más general aún, desde una posición RA a una posición RB. ¿De acuerdo? Puede ser tridimensional, bidimensional o unidimensional. Esta es la definición más general de trabajo. Si la fuerza es constante, el F sale de la integral y me queda la integral de ds, y la integral de ds va a ser S. Y ahí me queda F, como este es el producto punto, me queda F, S coseno del ángulo. Si conozco la función de F, si conozco F como función del desplazamiento, entonces me va a quedar una integral que la tengo que resolver. Como en el caso de kx, me va a quedar kx en dx, y la integral de kx en dx es x cuadrado medio. Entonces me va a quedar kx cuadrado medio, un medio de kx cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la definición más general de trabajo, esta que está acá. Veamos. Entonces, así se calcula el trabajo de una fuerza variable. Veamos ahora el trabajo. Veamos ahora el trabajo neto. El trabajo neto. Ahora vamos a definir trabajo neto. Ya lo calculamos delante, el trabajo neto lo vamos a definir como la suma de todos los trabajos. De todas las fuerzas que realizan trabajo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo calcular el trabajo neto. De hecho, ya lo hicimos, pero el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Entonces, veamos este ejemplo que está acá. Tengo un resorte. En este caso tengo un resorte que está en su posición de largo natural. Tengo aquí una caja de masa M. Acá está el suelo. Acá de nuevo tengo una aceleración de gravedad hacia abajo. De nuevo vamos a asumir que no hay coeficiente de roce. Esta es la posición x igual 0. Y esto se va a mover hacia la derecha hasta este punto, donde x es igual a 3 centímetros. Entonces, acá esta es la misma masa en un tiempo posterior. Y además se va a estar aplicando una fuerza F que hace 20 grados con la horizontal. 20 grados con la horizontal. Y vamos a decir, los datos que vamos a tener son los siguientes. Vamos a decir que la constante elástica del resorte es 500 newton partido en metro. Y vamos a decir que la magnitud de la fuerza es 200 newton. Y vamos a decir que la masa es 4 kilogramos. Entonces esos son los datos. Y lo que vamos a calcular ahora es el trabajo neto. Y el trabajo neto lo definimos por esto, la suma de los trabajos. Entonces, las fuerzas que van a estar actuando acá son la fuerza elástica. Acá el resorte no está comprimido, así que la fuerza elástica es 0 y acá va a ser, va a estar estirado acá. Por lo tanto, la fuerza elástica
va a estar actuando hacia la izquierda, ¿cierto? Esa fuerza F es constante y el peso va hacia abajo, vertical hacia abajo. Entonces, veamos. Primero, vamos a partir por el trabajo del resorte, como recién lo aprendimos a calcular. El trabajo del resorte va a ser igual a 1/2 de K, deja llamarle X al cuadrado, menos 1/2 de K XB al cuadrado. Este va a ser 0 porque al inicio la deformación es 0, menos 1/2 de K, que es 500 por 0,03, lo pasé a metros al cuadrado porque está en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo del resorte me va a quedar menos 1/2 de 500 por 0,03 al cuadrado. Ojo que queda negativo, y por supuesto que queda negativo porque si ustedes se dan cuenta, la fuerza es hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha, así que el ángulo es 180. Y como es 180, va a ser negativo porque coseno de 180 es menos 1. Entonces tenemos el trabajo del resorte, y si ustedes reemplazan valores acá, o sea, si hacen esto en la calculadora, les da menos 0,225 joule. Ese es el trabajo de la fuerza elástica. Luego, el trabajo del... Voy a seguir acá. Ahí. Luego el trabajo del peso. Bueno, está fácil acá. El trabajo del peso. Ustedes pueden corroborar que es igual al trabajo de la normal y es igual a 0. Porque el peso viene hacia abajo y el desplazamiento hacia la derecha, 90 grados. Y la normal va para arriba y el desplazamiento a la derecha, así que también hace 90 grados, que es 0. Y el trabajo de F va a ser igual a la fuerza F, a la magnitud, que es 200, por el desplazamiento, que es 0,03, por el ángulo entre ellos, que es 20 grados. El ángulo es 20. Y si uno reemplaza esos valores en la calculadora, lo que queda es 5,638. El trabajo de F es igual a 5,638 joule. Y por lo tanto el trabajo neto dijimos que la suma de los trabajos va a ser igual al trabajo del resorte más el trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de F. La suma de todos estos trabajos me da el trabajo neto. Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo del resorte, que es menos 0,225. Estos dos eran 0, así que no lo voy a escribir. Más 5,638. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la resta de eso, que es 5,413 joule. ¿De acuerdo? Ese sería el trabajo neto. ¿Por qué es importante definir el trabajo neto? Digamos, matemáticamente no tiene ninguna complejidad, porque es solo sumar los trabajos que ellos calcularon. Pero la importancia está en lo siguiente. Ustedes pueden ver que dado, si la fuerza neta hubiese sido hacia la izquierda, y esto se desplaza a la derecha, quiere decir que el cuerpo está acelerando, del segundo principio de Newton, yo digo que el cuerpo está acelerando a la izquierda, pero se mueve a la derecha, por lo tanto su velocidad va disminuyendo, la magnitud. Si el trabajo, como acá el trabajo medio positivo, significa que la fuerza neta es hacia la derecha, y estos cuerpos se mueven hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración y el desplazamiento van en la misma dirección y la velocidad va aumentando en magnitud. Entonces, de alguna manera, el signo del trabajo tiene relación con la cantidad de velocidad que con el cambio en la magnitud de la velocidad. Entonces, nosotros cuando empezamos con esta parte, con esta unidad de trabajo y energía,
yo les dije que la idea es poder encontrar una ecuación que relacione el desplazamiento o las fuerzas con la velocidad, con la magnitud de la velocidad, porque solo vamos a estar trabajando con cantidades escalares. Entonces, el teorema que vamos a ver ahora tiene relación con eso. Y por esto es útil ver energía. Insisto, no vamos a estudiar cosas nuevas porque dadas las fuerzas, ustedes ya pueden saber dónde van a estar los objetos si combinan dinámica, las leyes de Newton, si las combinan con cinemática. Pero la gracia de esta forma de pensar los problemas es que a mi gusto es más fácil y por lo tanto también puedo analizar problemas que son más complicados, problemas que ocupando la sumatoria de fuerzas podrían ser muy difíciles, con este punto de vista va a ser más fácil. Entonces veamos el teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía lo podemos escribir así. Vamos a ver ahora, vamos a deducir el teorema de trabajo y energía. Lo vamos a deducir. Entonces, insisto, lo que vamos a ver es dado el trabajo, vamos a ver el cambio de energía, y con eso, dado el trabajo, vamos a ver el cambio de energía, y con eso vamos a ver la relación entre las fuerzas y la velocidad. Entonces, supongamos que tengo un cuerpo, esta vez no voy a dibujar, pero supongamos que tengo un cuerpo donde están actuando muchas fuerzas, n fuerzas. Entonces el trabajo neto va a ser la fuerza 1 por el desplazamiento, deja ponerle dw. Recuerden que si yo integro, encuentro el trabajo, entonces si ocupo el diferencial, es sin integrar. Eso sería f, esto va a ser el producto punto, así es que van como vectores, más f2, producto punto ds, y voy a poner más 3 puntos hasta una fuerza n punto ds. ¿De acuerdo? Ustedes saben que f coseno del ángulo es la componente de la fuerza en esa dirección, en la dirección del desplazamiento. Entonces, si yo simplemente esto lo hago para simplificar la notación, porque sin pérdida de generalidad, voy a solamente considerar las fuerzas en la dirección del desplazamiento, al tiro, para simplificar la notación. Entonces deja escribirlo F1, como ahora voy a considerar solo las componentes horizontales, el producto punto va a desaparecer y me va a quedar solamente la magnitud de la fuerza 1 paralela al desplazamiento, lo voy a escribir así, por ds. Perdón, ya no es la magnitud de ds. La magnitud de ds la voy a escribir igual, pero sin la parte vectorial. Más la magnitud de F2. Recordemos que estoy solamente considerando la parte paralela a ds, al diferencial de ds, y 3 puntos, hago lo mismo hasta fn. Más 3 puntos, ¿cierto? fn. ds. Entonces puedo factorizar por ds y me va a quedar F1, la magnitud de la componente paralela de F1 más, déjame poner un paréntesis acá, más F2, la componente paralela de F2, 3 puntos hasta Fn, y todo esto lo voy a multiplicar por ds. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven, cuando yo sumo fuerzas según el segundo principio de Newton, como estas son las fuerzas paralelas a S, todas estas fuerzas van en la misma dirección, así que las sumo como números nada más. Y como las sumo como números, si ustedes se acuerdan, el segundo principio de Newton es vectorial, y cuando yo sumo la fuerza en una dirección van a ser igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Entonces lo que me va a quedar acá es que todo esto por el segundo principio de Newton va a ser igual
a la masa por la aceleración. Y esto por ds. Esa aceleración que está aquí es la aceleración en la dirección del movimiento. Entonces fíjense que ya empezamos a relacionar, ya tenemos una relación entre el trabajo y la aceleración. Luego, nosotros sabemos por definición que la aceleración es dv en dt. Le voy a sacar el carácter vectorial porque recordemos que ocupé solo las componentes paralelas, por lo tanto estas son las magnitudes, estamos todos en una dirección, medida de d en dt de s m. Esta es la diferencial del trabajo neto. Luego esto lo puedo reacomodar y me quedaría de s de t, lo paso para acá y me va a quedar dv por ds en dt. Como estoy en una dirección, voy a insistir en lo mismo, como estoy en una dirección, ds en dt va a ser la velocidad en esa dirección, en la dirección del desplazamiento. Entonces me va a quedar dw neto va a ser igual a m ds en dt es v por dv. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo como una función de la velocidad, tengo que integrar. Me va a quedar la integral de w neto es igual a la integral de m v dv. Insisto lo mismo, esto no es velocidad, esto es rapidez. Entonces, bueno, la integral de la derecha es re fácil porque la integral de dx es x, entonces me quedaría trabajo neto. Y la integral de x en dx es x cuadrado medio. Entonces acá me va a quedar, supongamos que en ds voy a ir de una velocidad 0 a una velocidad, para hacerlo más general, voy a ir de una velocidad 1 a una velocidad 2, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar un medio de la masa de la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esa v1 sería la velocidad al comienzo y v2 sería la velocidad al final. Esto que está acá es lo que se le llama teorema de trabajo y energía. Eso no lo pueden olvidar. Este es el teorema de trabajo y energía. Este es importante, ¿de acuerdo? Este no hay que olvidarlo. Entonces, en general, yo no ocupé ningún supuesto acá. Todo esto es válido para fuerzas variables, fuerzas constantes. Aquí no hubo pérdida de generalidad en asumir que esta era la parte vectorial, porque cuando lo escribo así, este es f coseno del ángulo y f coseno del ángulo es la parte paralela. Este ds sería la magnitud del desplazamiento, por lo tanto esta es la rapidez. Como son desplazamientos, ¿cierto? Esta sería la rapidez. Perdón, como sería el camino recorrido, ¿cierto? La magnitud del desplazamiento del camino recorrido, esta sería rapidez. Y de aquí integro, digamos, esto es pura matemática y llevo acá. Ahora, veamos un ejemplo de cómo ocupar esto. Y con esto terminamos esta parte de esta clase. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, recuerden que lo importante es esta ecuación que está acá. Esto que está acá es para demostrarlo y principalmente para explicar que no sale de la nada, sino que fue una combinación entre el concepto de trabajo y la segunda ley de Newton. Lo que llevo es a esto que está acá. Entonces veamos. Ejemplo. Para no olvidarlo, lo voy a escribir de nuevo acá arriba. El trabajo neto es igual a un medio de m v2 al cuadrado menos un medio de m v1 al cuadrado. Y algo que olvidé de explicar, bueno, más que explicar, nombrar, es que esto se llama teorema de trabajo en energía, porque a este término que está acá se le llama energía cinética. Esto es por definición. Energía cinética. A ese término se le llama energía cinética. Nosotros en este curso lo vamos a llamar como EC, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, como esa es energía cinética, esta sería la energía cinética final, esta sería la inicial, y la forma más compacta de escribir el teorema de trabajo y energía es de esta forma.
el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Por eso el nombre que se le llama teorema de trabajo de energía, porque se relaciona con la energía cinética que se define así. Entonces, dicho eso, ahora voy al ejemplo. El ejemplo es, acá lo tengo. Dice, respecto al ejemplo anterior, es decir, aquel en que calculamos el trabajo neto, donde estaba el resorte en la orilla y calculamos el trabajo neto, calcule la velocidad al final, si es que cuando x es igual a 0, la velocidad inicial es 0. Entonces queremos calcular la velocidad al final. Bueno, solo para recordar, teníamos esto, la caja estaba así, acá estaba m, íbamos de x igual 0 hasta x igual 3. Entonces queremos conocer cuál es la velocidad en este punto. ¿Cuál es la velocidad en x igual 3? Nosotros ya sabemos del ejemplo anterior que el trabajo neto en este movimiento, cuando está actuando la fuerza para allá, que hace 20 grados, nosotros ya sabemos que el trabajo neto es 5,413 joules. Entonces, ya sabemos eso. Entonces, aplicando el teorema de trabajo-energía, sabemos que eso es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que sería la velocidad en x igual 3, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. El problema dijimos que parte del reposo, así que es 0. En el enunciado dije que asumiendo que en x igual 0 la velocidad es 0. Así que esa velocidad es 0. Entonces finalmente despejo de acá y me quedaría 2 por 5,413 dividido por la masa. Del problema anterior nosotros sabemos que la masa es... ¿Cuánto es la masa? Era 4. Esto es igual a la velocidad al cuadrado en raíz. Y si resuelvo en eso, esto me queda 2, esto me queda 1. La raíz de eso va a dar aproximadamente da 1,6 metros por segundo, aproximadamente. Eso es la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, fíjense que si hubiésemos hecho esto con la segunda ley de Newton, hubiese sido más o menos engorroso porque hay que calcular definir eje X, eje Y, calcular la sumatoria de fuerzas, ver la aceleración. Luego con la aceleración, acá la aceleración no es constante, porque la fuerza no es constante, la fuerza que está acá, entonces no espera nada trivial resolver el problema. Así es que esta ecuación nos da una solución mucho más sencilla para poder encontrar la velocidad dadas ciertas condiciones. Entonces, el último ejemplo, y con este ahora sí que termino, el último ejemplo de esta misma ecuación que está acá, del teorema de trabajo de energía, es este que está acá. El último ejemplo es tengo un plano inclinado. Tengo un plano inclinado, esta línea es horizontal. ¿Sí? Acá hay 4 metros. Este ángulo es alfa, no lo conozco. Insisto, esta línea horizontal es 90 grados. Y la masa, acá hay una masa M. La masa es de 2 kilogramos. Entonces tenemos acá arriba, voy a asumir que la velocidad es 0. Y lo que quiero conocer es la velocidad acá al final. Eso es lo que quiero saber. Entonces fíjate que les di la altura. No les dimos, no existe información sobre el ángulo, pero tenemos información sobre la masa. Y con eso queremos saber cuál es la velocidad al final. De hecho, ni siquiera la masa es necesaria, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, veamos. Voy a ocupar el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Entonces, para calcular el trabajo tengo que ver las fuerzas que están actuando. Va a estar actuando la normal, va a estar actuando el peso,
Sumamos, olvidé decirlo, mu igual 0. Entonces serían las únicas dos fuerzas. Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo del peso más el trabajo de la normal. Tiene que ser igual a 1/2 de m la velocidad abajo al cuadrado menos 1/2 de m por la velocidad arriba al cuadrado. Ese es 0 porque por los datos del problema. El trabajo del peso va a ser mg. Llamémosle d a esa distancia, a la hipotenusa, por coseno. Si ese es alfa, este ángulo que está acá es 90 menos alfa. Entonces va a ser d coseno de 90 menos alfa. El trabajo con la normal es 0 porque hace 90 grados con el desplazamiento. Y eso va a ser igual a 1/2 de m b sub 2 al cuadrado. Luego, coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Y d, la hipotenusa, por el seno de alfa, es la altura. Entonces de nuevo me va a quedar que todo esto es h. Entonces me va a quedar mg por h es igual a 1/2 de m b sub 2 al cuadrado. Entonces fíjate, las masas se eliminan, ni siquiera necesitaba ese dato, y me quedaría raíz de 2gh igual a la velocidad 2, y eso da aproximadamente 8,9 metros por segundo. Lo pueden corroborar, pero aproximadamente da 8,9 metros partido por segundo. Esa es la rapidez cuando llega abajo. Entonces, recuerden que yo no veo, acá no estamos viendo velocidad, sino que solo rapidez, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, como resumen, lo que vimos en esta clase fue trabajo, aprendimos a calcular el trabajo de una fuerza constante y variable. Luego definimos trabajo neto, y del trabajo neto demostramos que es igual a la variación de la energía cinética. Y esta relación resulta ser muy útil para resolver los mismos problemas que resolvíamos antes, pero de una manera mucho más sencilla, aun cuando las fuerzas son variables o incluso cuando de repente podrían pasar más cosas entre medio. Entonces, en la próxima clase vamos a ver el teorema de trabajo de energía, la conservación de la energía mecánica, que lo vamos a deducir de esta ecuación que está acá, y con eso vamos a resolver otros tipos de problemas también, un poquito más complicados que estos en términos físicos, pero en términos matemáticos, según yo al menos, es más fácil que esto. Así es que eso, estén bien, chao.